Y bueno, ya estamos aquí para ver este nuevo video. Monta tu PC gaming y productivo Intel Core i5 12600K con un presupuesto de $900. Este PC es súper personal, dado que en este presupuesto veremos el equipo que me armaría yo en este preciso momento de la historia. Claro, en el post anterior vimos un equipo similar, pero ese armado fue enfocado en un equipo AMD. Pero, ¿qué equipo me armaría yo en este preciso momento de la historia si quisiera sí o sí un equipo Intel y tuviera un presupuesto de $900? Sí, como sabrás, soy un creador de contenido que necesita una PC potente para edición de video y renderizado. Además que, en mis pocos momentos de ocio, me gustaría disfrutar del apartado gaming en la resolución 1440p. Pues a lo que le gustó el video anterior, pero no les convenció tener un equipo AMD porque son amantes de Intel, aquí veremos un equipo muy similar en rendimiento. Por supuesto con el mismo presupuesto, que no tiene absolutamente nada que envidiarle al equipo anterior. Entonces, ¿qué equipo Intel pudiera ser ideal para mí que también podría ser ideal para ti? Pues quédate hasta el final para saber por qué se eligió cada pieza y el por qué. La pieza principal será por supuesto el procesador, que para este caso será el Intel Core i5 12600K. El i5 12600K es uno de los mejores procesadores calidad-precio que nos ofrece Intel para esta época. Este procesador tiene un rendimiento similar a Ryzen 7 5700X que vimos en el video pasado, contando con la misma cantidad de hilos de trabajo, 16, pero separados en una arquitectura híbrida de 6 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos eficientes, para un total de 10. Este CPU es perfecto para cualquier persona que quiera un procesador equilibrado en cuanto a potencia y economía. Y comparándolo con el presupuesto pasado, tenemos una ventaja de rendimiento alrededor del 3% según los benchmarks, pero con la desventaja de calentarse un poco más, teniendo un TDP de hasta 150 vatios. Sin embargo, con una refrigeración aceptable, este procesador se convierte en la mejor opción para aquellos amantes de Intel que, al igual que yo, quieren un equipo que les sirva por una buena calidad de edición, streaming y juegos gastando lo menos posible. En pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de este i5 de 12ª generación, así como su precio aproximado, que sería de $215 o 275 euros, ya sea que lo compres en el mercado de Amazon Estados Unidos o ya sea que lo compres en el mercado de Amazon España. Aunque este procesador sea un poco más caliente que el de presupuesto anterior, igual se recomendará el mismo disipador por estar 100% a la altura para este CPU. Sin embargo, permíteme recordarte que todos los links de todos los componentes que veremos en este video lo vas a tener en la descripción para que puedas verlo y comprarlo si tú quieres armarte un equipo como este. Te recuerdo, ya sea que lo vayas a comprar en Amazon Estados Unidos o vayas a irte a Amazon España. Como ya lo habíamos hablado, el segundo componente será el disipador, que en este caso será el ID Cooling SE226XT. Quizás pienses que por tener un TDP de 150 vatios, este procesador necesite una refrigeración líquida, pero la verdad es que no. El ID Cooling SE226XT tiene todo lo que se necesita para disipar de forma correcta este i5 12600K, dado que puede disipar procesadores de hasta 250 vatios. Y aunque la temperatura de trabajo será levemente más alta que con el Ryzen 7 5700X, igual estará en un rango superior adecuado para no preocuparse por tener ningún tipo de freno térmico. Este disipador para mí sigue teniendo la corona de lo bueno, bonito y barato. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de este disipador para que los veas tú mismo, así como su precio aproximado, que sería de $39 o 50 euros. Y bueno, ya que tenemos la base de este armado, veamos cuál sería la placa madre que yo elegiría para acompañar este CPU. Hablamos nada más y nada menos que de la placa Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi D4. Como ustedes ya saben, yo soy amante de la línea TUF Gaming de Asus. Y sí, también esta línea la tenemos presente para la 12ª generación de Intel. En este caso, la placa TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi D4 es la que considero perfecta para mí, dado que con esta placa junto con este procesador tenemos
compatibilidad de PCI Express 4.0 y 5.0. Así que tanto ahora como en el futuro cercano tenemos un equipo con la capacidad de soportar cualquier tarjeta gráfica, sin que ésta se vea limitada en ningún sentido. Y si a eso le sumamos la capacidad de expansión, sus múltiples y variados puertos de conectividad, Wi-Fi 6, Ethernet de 2.5 GB y lo hermosa que es, tenemos la placa madre que para mí es perfecta para este armado. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de esta TUF Gaming de Asus, así como su precio aproximado que sería de $169 o 185 euros. Es importante resaltar que el i5 12600K posee gráficos integrados que están muy decentes para juegos y actividades básicas, pero para poder sacarle el máximo provecho a esta configuración necesitamos una tarjeta de video, que para este caso será la Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC de 8 GB. Esta no es una regla escrita, pero no sé por qué, pero la mayoría de nosotros cuando pensamos en un equipo Intel, nuestra mente piensa en una gráfica de Nvidia. Para los que no piensen así, pueden comprar perfectamente en este punto la RX 6700 que recomendamos en el video anterior, pero para los que les gusta combinar Intel con Nvidia, sin duda esta RTX 3060 Gaming OC de 8 GB es la mejor para este armado, pensando por supuesto entre un equilibrio de potencia y precio. Y si te preguntas por qué una 3060 y no una 4060, es porque la 4060 a nivel de rendimiento es en promedio solo un 12 a 15% mejor que su predecesora, pero en precios algunos modelos la superan en más de $60, que podría considerarse poco o mucho según nuestro bolsillo, pero que en mi caso particular no vale la pena gastarse. Al final del día puedes hacer con una 3060 prácticamente lo mismo que con una 4060. Así que mientras que la 3060 sigue estando en stock, seguirá siendo la mejor opción calidad-precio, si quieres por supuesto una tarjeta Nvidia buena, bonita y barata. En pantalla te voy a dejar por supuesto todas las características técnicas de esta 3060 de Gigabyte, así como su precio aproximado que sería de $259 o 300 euros. Es importante recordarte que si te está gustando este video puedes apoyarme suscribiéndote y activando la campanita para que puedas seguir viendo más videos como este, y por supuesto para que este video llegue a más gente y este canal pueda seguir creciendo puedes dejarme tu pulgar arriba. Ahora sí, continuamos con los componentes. Y bueno, ya con estos componentes teníamos la base de lo que será nuestro armado, pero vamos a ver qué otros componentes más necesitamos para poder completar esta sinergia. Y para este caso tenemos que elegir la memoria RAM, que para este caso será las PNG XLR8 Gaming 32 GB a 3600 MHz. Estas memorias RAM tienen completa compatibilidad con el Aura Sync de Asus, por lo que podrás configurar el RGB sin ningún problema. Soporta el perfil XMP 2.0 y con una frecuencia de 3600 MHz. Además que elegimos tener 32 GB de memoria que le dará un perfecto equilibrio a este ensamble. Y por sobre todo tiene un diseño que le va muy bien a esta placa madre. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de estas PNG, así como su precio aproximado que sería de $69 o 109 euros. Y para el almacenamiento usaremos una de las marcas que nos ha dado lo mejor de la calidad-precio, que sería el M.2 Crucial P3 Plus de 1 TB. La marca Crucial tiene este M.2 muy capaz de cuarta generación que se convierte en una opción muy sólida por ser una de las mejores opciones calidad-precio del mercado. Estamos hablando de que es capaz de alcanzar 5000 MB de lectura y 3600 MB de escritura, 5 años de garantía y 1 TB que será más que suficiente para nuestros programas y juegos, y sin mortificarnos a futuro dado que nuestra placa madre tiene una capacidad de expansión de 3M.2, por lo que a futuro podremos ampliar la memoria sin problemas en caso de necesitarlo. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de este M.2 de Crucial, así como su precio aproximado que sería de $44 o 46 euros. Ahora es momento de ver cuál sería la fuente de poder que utilizaremos para alimentar toda esta configuración, que sería nada más y nada menos que la XPG Core Reactor 80 Plus Gold
de 650 vatios. Esta fuente de XPG es súper sólida, dado que estamos hablando de una fuente con certificación 80 Plus Gold, por lo cual es sumamente eficiente en cuanto a consumo de energía, y para tener esta certificación debe tener componentes de muy buena calidad. También es modular, lo que facilita mucho la gestión de cables. Aparte, sus 650 vatios son más que suficientes para alimentar esta configuración y más, por si pensamos a futuro en una tarjeta de video más potente de la gama media. En pantalla te voy a dejar, por supuesto, todas las características técnicas de esta fuente de XPG, así como su precio aproximado, que sería de $89 o 127 euros la versión de 650 vatios en el caso de España. Y con esto tenemos todos los componentes necesarios para armarnos este equipazo con un procesador de Intel, un equipo que no te va a decepcionar en ningún sentido, dado que seas un creador de contenido pequeño o mediano y que de vez en cuando quieras darte también tus partiditas de juegos y que no vayas a tener ningún problema. Es por eso que digo que este es el equipo perfecto para mí en este mismo momento de la historia. Claro, siendo un equipo que sea de configuración para Intel y gastando un promedio de $884. Pero si quieres conocer una configuración similar para un equipo AMD, solo tienes que ver este videito que te voy a dejar por aquí arriba. Como siempre, muchas gracias por permitirme darte esta recomendación para que te armes tu PC. Un PC que sería perfecto para mí, que también puede ser perfecto para ti. Por último, no me queda más que pedirte que si te gustó, no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita. O también puedes ver este videito que te voy a dejar por aquí, para que veas cuál será el próximo presupuesto o cuál es la próxima recomendación que tengo para ti. Así que sin más que decir, nos vemos en ese video. ¡Chao!